Muy buenas tardes, mi nombre es Alex y hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, acontecida de 1914 a 1918, fue el evento que definió el acontecer del siglo XX. Devastó el orden político, económico y social de Europa y su dudosa conclusión sentó las bases y preparó el camino para un escenario aún más destructivo, el cual fue la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las causas de la Gran Guerra fue que en el siglo XX Gran Bretaña había empezado a ser desplazada de su posición de preponderancia como potencia capitalista por el fuerte crecimiento industrial de Alemania. Además de que estalló un mes después del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, ocurrido el 28 de junio de 1914. Además del imperialismo y colonialismo, problemas políticos que enfrentaron Gran Bretaña e Italia, Francia, Austria-Hungría, Alemania y Rusia entre 1894 y 1914, y la disputa por el reparto de Asia, África y Oceanía. Cabe mencionar que esta guerra se dividió en dos bloques, que son los que mencionaremos a continuación. La Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia, las potencias tradicionales que buscaban mantener el equilibrio de poder. El objetivo de la Triple Entente era contrarrestar la influencia de las potencias centrales, principalmente el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. El segundo bloque, conformado por Alemania, Italia y Austria-Hungría, que querían tener una posición equiparable a la de las potencias tradicionales, siendo llamado la Triple Alianza. El objetivo del pacto era mantener el aislamiento de Francia y acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia, para así lograr obtener una gran cantidad de potencias y tener una posición mundial más alta. En el este, los rusos avanzaron hacia Berlín y Viena, pero fueron frenados por alemanes y austriacos. A partir de entonces, cada bando construyó cientos de kilómetros de trincheras, desde las cuales cada tanto trataba de avanzar sobre el territorio enemigo. La guerra tuvo un punto de inflexión en 1917, cuando un submarino alemán hundió un barco de pasajeros en el que viajaban cientos de estadounidenses. Como consecuencia de esto, Estados Unidos se enojó y le declaró la guerra a la Triple Alianza, uniéndose así a la Triple Entente. Poco después, una revolución acabó a la monarquía rusa y el nuevo gobierno decidió retirar sus tropas de la guerra. Los alemanes concentraron sus ejércitos en el oeste y lanzaron una gran ofensiva sobre Francia, pero el ataque, que fue detenido, agotó todas sus fuerzas. El contraataque, posibilitado por las tropas y los armamentos provistos por los Estados Unidos, logró romper las defensas de los imperios centrales, que solicitaron un armisticio en noviembre de 1918. Se suele dividir en cuatro fases o etapas. La primera fue la Guerra de Movimientos, ocurrida en 1914. En el frente occidental, Alemania invadió Francia tras haber atravesado Bélgica y Luxemburgo, pero su ataque relámpago fue frenado por franceses y británicos en la primera batalla del Marne. En el frente oriental, Austria-Hungría invadió Serbia, mientras que los alemanes detuvieron los ataques rusos en las batallas de Tannenberg y de los lagos masurianos. La segunda etapa, que fue la guerra de posiciones o de trincheras, que abarcó de 1915 a 1917, rodeados de alambres de púas y minas. Los franceses lograron detener este avance y con ayuda de los británicos organizaron un contraataque en la región del Somme. La tercera etapa, que fue la crisis de 1917. Durante ese año la guerra adquirió un giro dramático. En el frente occidental, los Estados Unidos entraron en el conflicto a favor de Francia y Gran Bretaña. Y la cuarta y última etapa, el fin de la guerra en 1918. La firma del Tratado de Brest-Litovsk entre Rusia y los imperios centrales marcó el fin de las hostilidades en el frente oriental. Alentada por esta victoria, Alemania lanzó una ofensiva en la segunda batalla del Marne, pero británicos, franceses y estadounidenses lograron contener el ataque. Suprimida la monarquía, se instauró la República de Weimar, que el 11 de noviembre de 1918 firmó un armisticio que puso fin a las hostilidades. Como consecuencia, existieron dos tratados. El Tratado de Versalles. El 28 de junio de 1919, a las afueras de París, los dignatarios europeos se congregaron en el Palacio de Versalles para firmar uno de los tratados más odiados de la historia. El documento quitó a Alemania el 13% de su territorio y una décima parte de su población. La región de Renania fue ocupada y desmilitarizada, y la nueva sociedad de las naciones se apropió de las colonias alemanas. Y el Tratado de Saint-Germain-en-Laye del 10 de septiembre de 1919 estableció la República de Austria, formada por la mayoría de las regiones de habla alemana quitadas al estado de los Habsburgo. El Imperio Austriaco cedió tierras de la corona a estados sucesores, recientemente establecidos como Checoslovaquia,
Polonia, y el reino de los eslovenos, croatas y serbios al que se llamó Yugoslavia en 1929. Y ahora pasaremos a las consecuencias de esta gran guerra. En términos económicos, la Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de dinero y de recursos. Lo primero fue la destrucción del parque industrial alemán. Las sanciones económicas establecidas contra Alemania dejarían sumido al país en la pobreza extrema. Y además, a pesar de todos los esfuerzos europeos por mantener su dominio, la Primera Guerra Mundial le propinó un duro golpe económico que debilitó su hegemonía internacional y favoreció el ascenso de la hegemonía económica norteamericana. Consecuencias geopolíticas fue que el mapa europeo se reestructuró y aparecieron naciones como Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Además de que hizo desaparecer el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Ahora, en cuanto a consecuencias ideológicas, la extrema izquierda, la expansión del comunismo que había ascendido por primera vez al poder con la Revolución Rusa de 1917, además de la extrema derecha, el nacimiento del nacionalsocialismo, nazismo en Alemania y del fascismo en Italia con sus respectivos focos de irradiación.